Toni, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Enhorabuena. Gracias. Antes de ir a la plaza del ayuntamiento a hacer tu mascletá, ahora vas a ver todos los procesos de fabricación. Como verás, la pirotecnia pues está separada en varias zonas, unas zonas de trabajo, otras zonas de mezcla, otras zonas de semi-elaborado y por último la última zona de producto terminado. Bueno, ves que se está fabricando lo que son las conexiones para los truenos. Esto luego es lo que vamos a ver en la plaza del ayuntamiento, que son los grupos que se cuelgan. ¿Qué tipo de masclets vamos a utilizar? Nos has diseñado una mascleta con 3 calibres diferentes, calibre 2, calibre 4, que es este que estamos viendo, y el calibre 5. En la plaza del ayuntamiento, el día de tu mascleta, vas a quemar con una maleta de disparo, ¿vale? Es parecida a esta, y bueno, pues allí a las 2 de la tarde, a la orden de la fallera mayor, pues te tocará empezar la mascleta. Bueno, de momento empieza con traca valenciana, empiezas bien, como tiene que ser. Has introducido los silbatos, y eso está muy bien para el acompañamiento de la mascleta. Sí. En las últimas partes veo que pones roncadoras y esto hace pues, que el público se meta más antes del terremoto final, ¿no? Esta es la manera en la que se va a montar. Le hemos dado un poquito más de intensidad con los calibres que tú habías combinado, calibre 2, 4 y 5. Parte del terremoto que nos has propuesto la vamos a dividir en 4 secciones. La primera entra con calibre 2, la segunda pasa a calibre 4 y acabamos con el calibre 5. Esas son las dos cosas que vamos a introducirle a esta mascleta que nos has propuesto. Sabes que lo llaman la catedral de la pólvora, los pelos se me ponen de punta. No sé si alguna vez podré describir lo que se siente desde aquí arriba cuando acaba la mascleta. Ya te digo que es una sensación espectacular. Disfrútala mucho, vive cada minuto de ese día y vamos, intentaremos estar ahí contigo para lo que necesites. Muchas gracias, Toni.